idea, bueno, yo lo dejo, ¿vale? ¡Hombre! ¡Qué horror! Bien, bien a la gente y bien, bien al de esto. No es así, porque si no, es que la gente al frontal, que hable sube al frontal y ves lo que está escribiendo. Pues Alberto, ¿Dónde tenemos que estar? En la mesa presidencial, ¿Qué es eso? está con nombre. Ya puestos. La exposición aquí de carruaje. Ahí tenemos Pablo García Baena, una pequeña conferencia que luego leerá, igual el esfuerzo que lo ha hecho, pero que ya le cuesta mucho, pero que es un homenaje que quiere hacer a este congreso. O sea, que es algo emocionante. ¿De pie? ¿Sentados ya? Bueno, tú atiende a otra gente. Todavía no. Buenas tardes a todos. Estamos ahí con una línea en medio que no nos hablamos. Insaciable. Feísimo. ¿Qué? Que tenemos aquí una línea en medio que ni nos hablamos. Señor Obispo de Córdoba, Monseñor Don Demetrio Fernández González, miembros del Cabildo Catedral, señoras y señores, buenas tardes. Se cuenta el siguiente episodio de Santa Teresa de Ávila, cuando una tarde acudió a la cocina del convento y preguntó: ¿qué tienen mis monjas para cenar? Respondió otra hermana: Madre, tengo rábanos y leche. Exclamó la santa: Dios sea conmigo, rábanos y leche. Tráiganme unos huevos y con esa leche y pan rallado haremos un manjarcillo y con eso cenaremos. Imaginemos por un momento a nuestra doctora de la Iglesia metida en faena entre alguna sartén, un mortero y agarrando el cucharón para servir a sus monjas aquel alimento cocinado con mucho más que ingenio e imaginación. De seguro que aquel manjarcillo llevaba el mejor de los ingredientes, todo el amor con el que estaba hecho. Porque los buenos y sabrosos platos tienen mucho que ver con el sosiego, la calma, la quietud, el amor que se pone en su elaboración. Amor y espíritu divino, que a
a quien trata mucho con Dios, se le nota hasta en la cocina. Pues de eso se trata en estas jornadas que estoy segura se han preparado con mucho esmero, como las recetas de las que aquí se hablarán. Se trata de ahondar y divulgar en clave académica en la historia y dimensión de la cocina conventual. Se trata de hablar de su futuro y también de reclamar esta vertiente de la gastronomía que aporta mucho más que deliciosas fórmulas de cocinar. De hecho, aporta un sinfín de valores positivos de los que no deberíamos prescindir en los tiempos que vivimos. Se hablará de la ciencia humana y divina de cocinar, de gastronomía y ética, de innovación y oportunidades de la cocina conventual, de la cocina cuaresmal, el ayuno y la abstinencia, de la elaboración de vinos y licores, en los conventos a partir de la Edad Media, de la salud y sostenibilidad gastronómica en la cocina conventual. Se hablará de la cocina en las órdenes religiosas como ejemplo al alcance de todos. En definitiva, se hablará sobre el arte de cocinar rezando. Porque, como decía la Santa en su libro de las Fundaciones, entended que si en la cocina, donde la obediencia os trajera empleadas, entre los pucheros anda el Señor, ayudándonos en lo interior y lo exterior. Esperamos que este congreso, al que acuden 500 participantes de 20 nacionalidades, sea de buen provecho para todos. Buen provecho para el conocimiento y sobre todo para el alma. Bienvenidos al primer congreso sobre cocina conventual que se va a celebrar por primera vez en nuestra ciudad y en España. A continuación nos dirige unas palabras el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Demetrio Fernández González. En este primer congreso sobre cocina conventual, seguro que de este congreso saldrán muchas recetas y saldrán muchas orientaciones y sobre todo se recogerán aportaciones desde todos los puntos de vista, porque la comida es algo cotidiano. Yo solamente quiero felicitar a los organizadores de este evento, de este acontecimiento, de este encuentro, y a los que lo han patrocinado especialmente, Cabildo de la Catedral de Córdoba y tantos otros que figuran en los carteles y a quienes también agradecemos esta participación. Para mí es importante señalar una idea simplemente. Jesucristo ha traído una gran novedad, y es que no hay ningún alimento prohibido. Eso es típicamente cristiano y solo cristiano. Ningún alimento está prohibido. Es verdad que en la vida cristiana hay momentos de ayuno, hay momentos de abstinencia, hay momentos en que se regulan estas o las otras maneras de comer. Y también es verdad que por fiestas especiales, como nos dice el profesor Baena, pues se hacen las roscas de San Blas o las torrijas de Semana Santa o los pestiños de etcétera, ¿no? O sea que todo tiene su nombre y su oportunidad. Pero es importante un enfoque de la comida y del trabajo en la cocina, ya no solo literario, humano, místico, sino desde una clave de libertad que nos ha dado Jesucristo. Los primeros cristianos se plantearon, y tenemos o no, podemos o no, y Jesucristo nos ha dado esta plena libertad de poder comer de todo, porque nada es impuro. Él, con su encarnación, nos ha puesto al alcance la belleza y el buen sabor
de todas las cosas buenas que nos ayuden a alimentarnos. También en este punto, el ser cristiano ofrece un espacio de libertad. Y en ese clima de libertad y de servicio de unos a otros ha surgido la cocina conventual. Os deseo a todos que disfrutéis durante estos días de las distintas ponencias de los especialistas y también os deseo a todos que paséis esta velada estupenda y que a todos aproveche esta cena. Gracias. A todos, en primer lugar, Su Excelencia Reverendísimo Monseñor Demetrio Fernández, Ilustrísimo Señor Manuel Pérez Moya, Deán Presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, demás miembros del Cabildo de la Diócesis de Córdoba y autoridades y amigos y congresistas. Es un verdadero placer dar la bienvenida. Me emociona mucho y sobre todo ver esta vista desde aquí, ver tantas personas unidas por el mundo conventual y por esta cocina que a veces de un modo tan sencillo, tan transparente y que guarda tanto sacrificio, tanta contemplación y tanto amor hacia Dios que nos rodea, como es la cocina conventual, pues nos une a todos. Entre fogones anda el Señor y yo creo que hoy nos acompaña aquí con la excusa de la cocina conventual, pero para reivindicar muchas más cosas durante este fin de semana que hay detrás de estos divinos pucheros que nos acompañan. Yo, ante las palabras tan bonitas que ha dedicado María Luisa, por supuesto, don Demetrio a este congreso, yo solo quiero agradecer con mis palabras todo lo que ha sucedido en este año, en estos 12 meses de un trabajo intenso, de un trabajo muy bonito, un trabajo en el que además hemos hecho grandes amigos por el camino que están en el corazón y que sobre todo se ha convertido en una maravillosa experiencia. Recuerdo hace un año cuando visitaba la sacristía de la parroquia del Sagrario para saludar a don Manuel Pérez Moya y a don Fernando Cruz Conde y plantearle una idea, la idea de convertir a Córdoba en capital de esta cocina conventual que nos acompaña y que fuera un día como hoy el inicio de un camino que nos acercara a todas sus virtudes. A partir de ahí se han ido sucediendo encuentros, por ejemplo, veo también aquí en la primera mesa don Alberto José González Chávez, delegado para la vida consagrada en Córdoba, que considero ya un gran amigo y quien ha colaborado con nosotros desde un primer momento y hemos luchado juntos y disfrutado muchísimo y entablado un camino que también nos lleva hasta hoy. Y a partir de este momento, quiero seguir dando la gracia, por ejemplo, al Ayuntamiento de Córdoba. Hoy nos cede este espacio para que podamos celebrar esta cena y en especial aquí a su representante, Mercedes Valverde, que estos días pues mezclará arte y cocina en el Museo Julio Romero de Torres, donde todos estamos invitados. Por supuesto al grupo Bodegas Campos y en especial a su fundación, dirigida por Pepe Campos, gracias a quien hemos conseguido que Pablo García Baena firme y nos dedique unas palabras que quedarán inolvidables. Y por supuesto gracias a Pablo porque nos ha llegado al corazón todo lo que nos ha escrito. Muchas gracias, entre otros, a José Carlos Capel y a Julia Pérez Lozano por acompañarnos. Ellos están haciendo desde Madrid Fusión este año, por ejemplo, un impulso a la cocina conventual como nunca se había hecho y se había manifestado en los medios de comunicación nacionales e internacionales y es un orgullo que hoy nos acompañen en esta mesa. Gracias también a la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, de la Universidad de Córdoba, y aquí a su representante Rafael Jordano, que también desde un primer momento abrazó la idea con tanto cariño. A la Universidad Francisco de Vitoria, que además es mi universidad y de la que me siento tan orgulloso, y a Le Cordon Bleu de España, que pues tanto Isolino, Elena, Amada, Andrea, ha sido un camino precioso que hemos trazado estos meses y estamos muy orgullosos de que nos acompañéis durante este fin de semana a través de vuestra presencia aquí y durante las clases magistrales que tendremos lugar mañana y pasado. Gracias, por supuesto, a la Universidad Loyola Andalucía, a Borja Martín y al padre Scott Henderson
que han llenado además de muchísimas nacionalidades, más de 20 esta sala, con lo cual el mensaje de la cocina conventual va a traspasar fronteras, porque como yo digo, la fraternidad y su ejemplo pues debe estar más allá de Córdoba, más allá de Andalucía y que hasta en Corea nos escuchen todas las virtudes que esta cocina espiritual nos regala. Gracias a la Escuela de Hostelería de Córdoba, porque también han peleado y trabajado muchísimo para que todas estas demostraciones que se van a hacer este fin de semana se hagan realidad. Gracias a mi amigo Manuel Ramos y su maravilloso museo de la Casa de las Cabezas, o de los 7 infantes de Lara, porque ahí tenemos una exposición durante todo el fin de semana de objetos conventuales, decimonónicos, desde el origen de la cocina, que podemos visitar en diferentes salas de su museo, con lo cual es una excusa para visitarlo. Gracias al pianista Pablo Moró, que después de esta fabulosa cena que ahora disfrutaremos, nos dedicará con obras de Albeni y Granado, antes de comenzar una gira pues, que me llevará por medio mundo. Gracias a la Fundación de Clausura, que es un Humanitate. Es una fundación ejemplar que trabaja día a día con el mundo de los conventos, con el mundo de la clausura. Nos enseña a amarlo, lucha por ello, trabaja por ello. Y hoy aquí está representado por Alejandra Salinas, que mañana en su charla nos hablará de toda la experiencia que ella vive diariamente con el mundo de los conventos. Gracias a la Fundación Bangasur, siempre presente y cerca de mí, de muchos de nosotros, y porque ha sido un gran prescriptor público de este congreso. Y bueno, y desde aquí también el recuerdo a Monseñor Aguirre, que Bangasur estará posiblemente pidiendo porque vaya bien, porque sé que está bien informado de este evento. Muchas gracias también a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y a todo el apoyo que hemos recibido en las últimas semanas de ellos, también sobre el propio congreso, a Montilla Moriles, a José Ignacio Santiago, el gran enólogo y representante aquí de la Real Academia de la Gastronomía y del Turismo Andaluz. Gracias a Marisol Salcedo, una gran crítica gastronómica, miembro de la Real Academia de Córdoba y sobre todo experta conocedora de la cocina religiosa, como mañana nos demostrará. Gracias también a Ana Bach, de la Fundación de la Dieta Mediterránea, porque no solo vamos a analizar la parte espiritual, la parte cultural o histórica, sino también todos los beneficios que para nuestra salud tiene la rica cocina conventual. Gracias a Marta Miguel, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, también colaborador en este evento y también representando a la Universidad Autónoma de Madrid. Y por último, a mi buena amiga Mudena Villegas, miembro de la Real Academia Española de la Gastronomía, premio de investigación gastronómica nacional, y que nos dedicará hoy con la conferencia inaugural. Son muchísimas personas, muchísimas instituciones, como decía María Luisa, entre la sesión de hoy, mañana y el domingo, más de 500 personas, más de 20 nacionalidades, todos unidos por la cocina conventual, todos unidos para reivindicar que esta cocina con tanta fe, con tanta vida contemplativa alrededor, pues está por encima de muchas otras cosas que a veces intentan hacernos ver a diario, y tenemos que estar muy orgullosos. Muchísimas gracias y que disfruten el fin de semana. Tenemos el honor de contar esta tarde-noche, con la presencia de un poeta cordobés, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1984. Pablo García Baena es además medalla de oro de la ciudad de Córdoba en 1984 y de la provincia de Málaga en 2004, hijo predilecto de Andalucía en 1988, Premio Andalucía de las Letras en 1992 y la 17ª edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2008. En 1947 fundó junto a Ricardo Molina, Juan Bernier y Julio Aumente la revista Cántico, punto de encuentro de un grupo de escritores andaluces que reivindicaba una mayor exigencia estética. Entre sus títulos destacan Rumor oculto, Mientras cantan los pájaros o Antiguo muchacho. Pablo García Baena nos obsequia esta tarde-noche, en esta apertura del Congreso,
con este texto titulado Cocina Conventual, que nos leerá Pepe Campos, director de la Fundación Bodegas Campos. Señor Obispo, señor Real y Cabildo, autoridades, buenas tardes. Pablo García Baena tiene cierta dificultad para leer y me ha pedido que lea este escrito que con tanto cariño ha hecho para el Congreso. Nada creo que le resulte más agradable que algo que le remita a una de sus pasiones, que es la vida conventual y el ascetismo religioso. Y por mi cuenta le doy la enhorabuena al Cabildo, a Juan Ramos y a Tierra Creativa por esta iniciativa tan positiva. Cocina conventual. Si cruzamos el patio de entrada de alguno de los conventos cordobeses de monjas, el incienso que escapa del cancel de la iglesia nos sorprende como un ángel de aromas, y a la madreselva y el jazmín que escalan olorosos, la encalada tapia se une por claustrales galerías donde llamean las cocinas un olor más terrenal, sobre todo si estamos en los días navideños, el olor colonial de canelas y vainillas fragantes. Esta trama de aromas será sin duda el olor de santidad que tanto cita a Jacobo de la Vorágine en su leyenda áurea. En el libro de la regla primitiva y constituciones de las carmelitas descalzas, en el apartado que trata de las comidas, dice lo siguiente: lo que Dios nos dé, bien aderezado. Y en ese bien aderezado vemos la mano de la Santa Madre, la más humana de los santos, que desde los más altos éxtasis no desdeña bajar a los pucheros. Cuenta la geografía que en uno de sus viajes fundacionales le invitaron a comer a una noble casa con su religiosa acompañante. Ante el asombro de la monja, Santa Teresa se dispuso a trinchar una perdiz verdaderamente apetecible y con una sonrisa le dijo a su compañera de viaje: cuando perdiz, perdiz; cuando lentejas, lentejas. Una tarde andaluza de calor, Fray Juan de la Cruz y dos legos de su orden caminan hacia Úbeda y deciden descansar a la sombra de un viejo puente. Va el santo cansado y enfermo, los febriles labios agrietados por una sed eterna. Providencialmente, un manojo de espárragos que aparece sobre una peña le brinda la frescura del cercano río Guadalimar. Llegados a Úbeda, no sabemos cómo serían preparados los celestes espárragos, el esparragado cordobés, fondo de gazpachuelo malagueño o alboronía de pastores. La cocina sí se llenó de ángeles, como en un cuadro de Murillo. El santoral rige como un añalejo los encendidos hogares: rosquillas de San Blas, garbanzo de viernes, tortillitas de San José, panecillo de San Antonio, gachas de Todos los Santos, polvorón de ánimas. Y las frutas de sartén se abren en flores para Nuestra Señora de la O en el Adviento, y los lirios de Alcorza para Jesús humilde en la Cuaresma. Con la Navidad brilla la zofa de los ralladores con destellos casi sagrados, el cobre de la chocolatera fulgura radiante y los almirences de bronce tocan a completas. Los cestillos de rafia, los azafates primorosos se colman de amurguillos, de runas, alfajores, y en las grandes dulceras de cristal naufragan en el denso almíbar gajos de fibra, de toronja, de romero. Suenan guitarras y campanas en la Nochebuena y nace Jesús. El niño del mayorazgo
en Santa Isabel de Los Ángeles se sonríe por última vez. Pablo García Baena, infraoctava del Corpus de 2016. Una viñeta muy graciosa en la portada de Tomás Egea y el mimo que Antonio Cuesta le pone siempre a la edición han hecho posible que este delicioso escrito de Pablo pues, esté donde corresponde, encima de la mesa. Gracias. Almudena Villegas Becerril es historiadora, escritora, conferenciante y experta gastrónoma. Es autora de diversas obras de investigación gastronómica, empresaria y miembro de la Real Academia de Gastronomía desde el año 2009. Miembro también de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Es también presidente de Gano Gourmet y directora de la Escuela de Cocina Aulas Villa. Entre sus libros se encuentran Gastronomía Romana y Dieta Mediterránea y Recetario de Apicio, por el que recibió el Premio Nacional de Investigación de Gastronomía. Su libro, Saber del Sabor, Manual de Cultura Gastronómica, consiguió el Premio Nacional de Gastronomía 2008, concedido por la Real Academia de Gastronomía. Y además de otros, en el año 2008 consiguió el Gourmand World Cookbook al mejor libro de historia de la gastronomía. Almudena Villegas nos hablará ahora de historia de la cocina conventual en España, la cocina de Los Ángeles. La cocina de Los Ángeles es precisamente el título de este cuadro que contemplan a mis espaldas y que ilustra el díptico publicado para este congreso, La cocina de Los Ángeles de Murillo. Almudena. Buenas tardes a todos. Señor obispo, autoridades, en primer lugar quisiera darle las gracias por el honor de inaugurar estas novedosas, interesantísimas primer foro, y recalco lo de primero para que haya un segundo, Juan, en el que nos sigamos viendo. Por otro lado, al preparar estas palabras, esperaba que entendieran que en los pocos minutos que dispongo, pues resultaba casi abrumadoramente imposible trazar una visión del mundo conventual. Porque, bueno, en realidad tendría que hablar de épocas históricas, que son muchos siglos, de diferentes órdenes, cada una con su regla, de órdenes masculinas, de órdenes femeninas, cada una con sus características, hablar de la influencia que tiene el Cluny, que tienen los benedictinos en toda el monacato español, sería muy complejo, pero son realmente muchas pequeñas cosas que hacen que este sea un asunto complejo, completo y lleno de singularidades. En realidad pensaba cómo ofrecerles una pepita, una semilla de verdad pura, una idea que se pudieran llevar a sus casas y abrirla allí para volver a pensarla, para reflexionar sobre ella. Quisiera darles una idea inspiradora, una idea que partiera de la franqueza, de la cruda verdad histórica, de la realidad de estas personas a lo largo de los siglos y de su alimentación. Como verán, les cinto muy conscientemente de lo que hago, de la palabra gastronomía. Hoy podemos encontrar ese término en todas partes. La verdad es que la gastronomía inunda escenarios, inunda verdades, inunda mentiras, parece que es la solución a todo. Pero los conventos hay que entrar de puntillas. Los religiosos, y aquí discúlpenme, la casuística es enorme, ¿no? Son personas que se deben a la frugalidad, que dedican sus vidas a regar otras, a cuidar enfermos, a la oración. ¿Realmente cabe aquí la gastronomía? Daré unas pinceladas sobre la cocina conventual. La vida consagrada es el marco en el que tenemos que entender esta historia. Es decir, que hablaremos de personas cuyo principal objetivo es la entrega a Dios.
y por lo tanto el disfrute de los placeres físicos está como principio limitado por la virtud de la frugalidad. La vida cotidiana, si bien es necesaria para sostener al cuerpo, claro, pasa a un segundo plano con todas sus consecuencias. El monacato cristiano surgió en Egipto entre los siglos III y IV con Pablo el Ermitaño y con Antonio Abad, que son los primeros monjes cristianos, dando lugar a las primeras comunidades de lo que llamaban solitarios en la Tebaida. Estos solitarios, gente muy interesante, renunciaban al mundo material con el fin de seguir una vida de ascetismo y contemplación, pero no vivían en conventos porque los monasterios no son conventos. Estamos hablando de vida conventual. Es decir, descartaremos los cenobios, descartaremos los monasterios, que son espacios que están fuera del entorno urbano. El convento es un edificio en el que viven personas consagradas a Dios, por tanto, y que se encuentra en una ciudad. Es el siglo XIII el punto de partida de los conventos con la expansión de la ciudad y con el crecimiento de la burguesía. Y dejamos atrás el atractivo de la vida monástica, que lo es, con esos monasterios que son pequeñas ciudades, y hablar de Sartal, o de hablar del monasterio de Santa Catalina, que es realmente un sitio apasionante, lleno de mística, un sitio especial. Así que volvemos al convento y me retraigo, que por tanto se encuentra en vinculación directa con la ciudad. Y por otro lado, también se encuadra en esa tradición benedictina del ora et labora. Reza y trabaja. La oración es la lectio divina, la lectura meditada, lo que nos obliga a pensar en una cultura letrada. Los miembros del convento deben saber lógicamente leer. Y esto, si vamos hacia atrás en la historia, era hasta hace relativamente poco una rareza en un mundo en el que el alfabetismo era la regla. No nos escandalicemos de que realmente saber leer era ser culto, ¿no? Así que el monje lee y escribe, porque debe relacionarse además con otros trabajos vinculados con su alimentación. Con el mundo agrícola, por un lado, debido a que el autoabastecimiento era necesario en gran parte, y por otro lado con el mundo de la farmacopea, ya que con frecuencia también cuidaban enfermos y debían saber utilizar y muy frecuentemente elaborar también los propios medicamentos. Así que ya vamos encajando un poco ese perfil, que son personas entregadas a la adoración divina y a veces con misiones concretas, como cuidar enfermos, la enseñanza. Son personas cultas y conocedoras de distintas disciplinas de conocimiento de cada una de sus épocas. Por otro lado, en los conventos se recuperan y se mantienen algunas de esas especies agrícolas tan necesarias para la cocina y para la botica. Y por esta labor de cuidado de enfermos también aparece el conocimiento de las dietas que les eran debidas a estas personas. Así que vamos adentrándonos así poco a poco en una minúscula sociedad. Una sociedad compleja, una sociedad conocedora de los remedios para sus males y para los males de los otros. Y una sociedad capaz de sostenerse, aunque fuera con una gran sencillez y con medios muy ajustados. Pero es la historia conventual la que marca las diferentes etapas en su estilo de alimentación. Ya San Pablo, en la propia época de San Pablo, reprobaba el paganismo de sus contemporáneos, que se excedían en los banquetes, pero también era lógico. Venían del mundo romano y era difícil resistirse a la tradición de encuentro y de abundancia que había en los banquetes, ¿no? De abandono en la mesa. Así que en el camino hacia la espiritualidad se llega al otro extremo, hablando de la historia, y los primeros ascetas empiezan a alimentarse realmente, como dice el nombre, ascéticamente, con frugalidad, incluso con peligro de su vida. Entendámoslo. Si lo importante era llegar a Dios, el cuerpo era un impedimento, ¿no? Así que en este un poco desordenado escenario de los primeros tiempos, San Benito de Nursia escribe su regla, la regula monasteriorum. Corría el año 540 y gracias a ella se estructuró esta nueva forma de vida y sirvió de norma para que cada orden adaptara sus propios hábitos. Después llega la reforma cisterciense, la vuelve a recuperar y la refresca. Pero antes hay un entreacto con la carolingia que trae una cierta relajación moral. De esta época carolingia tenemos bastantes datos, como que la comida diaria se basaba, y ya vamos a los datos concretos, me imagino que les interesará, en algo más de 1 kilo de pan, 1,7 para las órdenes masculinas, 1,4 para las femeninas. Varios vasos de vino o cerveza al día,
la verdad que eran bebidas puras, no había problemas de contaminación con el agua, y ahí además el consumo de estas bebidas. Además tomaban una pequeña cantidad de queso, unos 80 o 100 gramos aproximadamente, y unas legumbres en forma de puré corrientemente o guiso. Las cantidades, realmente, si las vemos, eran importantes, pero la variedad de alimentos es que era tan pobre, tan escasa en vitaminas, minerales y proteínas, que provocaba inevitablemente una muy deficiente nutrición. Y de repente, frente a esta dieta, nos encontramos sobre todo con ese perfil que todos conocen, de ese fraile glotón, grueso, de piel blanca, translúcida, mejillas sonrosadas, que es precisamente el aspecto de una persona desnutrida que se alimenta de gran cantidad de hidratos de carbono, pero no de proteínas ni de vitaminas. Vamos viendo cómo las imágenes, hay que ver lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Realmente, esa dieta que tomaban era una dieta que producía personas gruesas y barrigudas y que atormentaba a las pobres monjas ya ancianas, mayores, que no les digerían bien y que recibían por caridad en ocasiones alguna porción de proteínas que las aliviaba bastante de sus males. Para colmo, eran dietas que requerían descanso después de comer porque eran unas digestiones pesadísimas y necesitaban un poco de reposo. En fin, por tanto, seguimos con la subsistencia y no con la gastronomía. Más tarde, entre los siglos X al XII, vamos acercándonos a nuestra época, el cumplimiento de las normas se hace aún más estricto que en los primeros tiempos. Estamos viendo que hay épocas más relajadas y épocas más estrictas. Sin embargo, vamos comprobando ya en este siglo X cómo el mundo había cambiado. El mundo de la antigüedad y de la Edad Media son muy diferentes y en gran parte gracias a ellos, a estos hombres y a estas mujeres. Frente al mecenazgo del mundo clásico surgió la caritas. Frente a la filosofía apareció la misericordia. Lo importante no era, como antes, tener tranquila a la gente, panenquirquenses, sino proporcionarles esperanza, actuar con ellos por amor. Con todos estos cambios también se van estableciendo las épocas litúrgicas y con ellas la privación voluntaria de alimentos. A lo largo de todo el año podemos encontrar las épocas de ayuno y abstinencia, todos los días del año, la Cuaresma, la Semana Santa, épocas en las que las escudillas se llenan de muy poca cosa acompañada por un poco de pan. A veces una sopa caliente que más que sopa era agua. Y por otro lado también aparecen las épocas de celebración, cómo no, la Navidad, el Día del Santo Patrón, el Día de las Visitas, el día que se celebran las visitas que vienen los viajeros. Y son precisamente estas visitas la clave de su mejor cocina, porque el visitante es recibido con regalos, se trata de darle gusto, de homenajearlo, y de ahí es donde nacen las recetas más elaboradas que podemos ver en los antiguos cuadernos de los hermanos cocineros. A pesar de que la tradición entre los cocineros monacales, conventuales, es la oral, y las recetas se comunican de uno a otro, aunque excepcionalmente las escriben en estos cuadernos que nos han transmitido una parte de su recetario. Gestados estos cuadernos alrededor de las cocinas, estos cocineros, cuando los vemos de cerca, resultan realmente entrañables. En ellos escribían sus recetas unos hermanos legos que procedían de estratos sociales humildes, que conocían una cocina popular y no solamente apuntaban recetas, sino que además escribían recetas que estuvieran de moda en su época, como no, recordamos que los conventos están en las ciudades, no están aislados. Y además tratan la forma de acomodarse al presupuesto y contemplan necesariamente los productos autóctonos, una de las tendencias que estamos viviendo hoy, ¿no? En el siglo XVII, un simpatiquísimo lego, un cocinero navarro, Antonio Salsete, escribe uno de estos escasísimos cuadernos que nos han llegado. Sus recetas son de aprovechamiento, como lo que él mismo dice, y leo sus palabras, según lo que suele usarse en una casa de religión. Y más adelante dice Salsete, también se apunta, en su propio cuaderno, otros guisos delicados y regalados, no porque se sirvan de ordinario en los refectorios, como siniestramente calumnian los seglares, sino para los enfermos inapetentes y para los huéspedes extraños, que por este o el otro motivo suelen venir a las casas religiosas y no están hechos a nuestras pobres comidas. Realmente todo el mundo de la cocina conventual. Pero vamos al grano. ¿Qué se come en un convento español? ¿Qué se ha comido a lo largo de su historia? En principio, y señalando pues esas diferencias de las que hablaba al principio,
La alimentación de un convento está directamente relacionada con lo que se come en cada época y en cada entorno. Lo que quiere decir sencillamente que en Navarra o en Málaga la alimentación será distinta y que en el siglo XIV o en el siglo XX tendremos nuestras diferencias. Es lo que esperábamos, nada raro. Pero podemos decir que como norma general se tomen alimentos nutritivos y económicos, como legumbres, cereales, hortalizas o verduras de la propia huerta, si hay suerte, siempre de temporada, claro, y algunas especies que apenas se consumen ya, como las castañas, las bellotas, el membrillo. No se extrañen, sí, las bellotas y las castañas. Cuando había hambre todo valía. Si había suerte caía un huevo de las propias gallinas, pescado cecial los viernes, es natural, guisos, potajes y sopas conformaban el grueso de su dieta. Y dulces sencillos, como pestiños, roscos, polvorones, algún dulce de leche los días de fiesta. Todo servido, además, en mesas muy austeras, con vajillas limpias, pero simples cuando no pobres, y silencio en las comidas mientras se lee la palabra divina. Son guisos de fuego lento. Son guisos de fuego lento porque es a lo que más provecho se les saca, en los que cae todo lo que se encuentra. También hay decenas de tipos de masas. Hay panes, empanadas, se condimenta con muchas salsitas, con cebolla, perejil, ajo, vinagre, a veces un soplo de vino cuando hay suerte, pero muy poco más. Y con frutos secos o con pasas, porque, como decía Salsete también, son sus palabras, es necesario cuidar mucho de darle algún sainete a la cocina con la que engañar el paladar de los pobres religiosos. Él trataba de entretener ese hambre que debía ser más cotidiana de lo que nos creemos. En fin, huevos, puñados de harina, rellenos imposibles, no se pueden imaginar, de acelgas y de espinacas, tortillas guisadas, sopa de viernes que era poco más que agua caliente, y algunos productos que hoy casi nos sobresaltan, como son los galápagos o las ancas de rana, que no se consideraban carne ni pescado y que por lo tanto no rompían la vigilia. Un convento cualquiera de hoy, y vamos caminando hacia el final, hacia nuestra época, ha sufrido muchos cambios. Los hermanos Legos desaparecieron tras el Concilio Vaticano II, se ha introducido la tecnología, que hay mayor libertad incluso en los conventos de clausura, como pueden usar el teléfono, o alivia bastante también las relaciones familiares. Y por otro lado, la globalización también les afecta. Y no sabemos, por otra parte, cómo influirá la pérdida de vocaciones a la cultura tradicional de los conventos, porque sin duda alguna lo hará. Lo veremos en 20 años. La cocina de los conventos es, por tanto, local frente a global, frugal frente a destemplada, cocina de fogones frente a cocina gastronómica, cocina humilde frente a soberbia, escueta frente a abundante. Pero incluso a pesar de esta simplicidad aparente, todavía tenemos mucho que aprender de su recetario, porque esa sencillez no es, como podríamos pensar, simpleza, sino por el contrario, compleja en su pobreza, porque tenía que utilizar recursos de temporada, nutrirse de imaginación y aprovechar posibilidades que llegaban, como los regalos ocasionales que llegaban de los bienhechores y llenaban las despensas. Un saquito de castañas o de bellotas, una gallineja por Navidad con un poco de suerte, nueces, avellanas, lo que cayera. Finalizo. Y les prometía intentar que se llevaran esa pepita, esa idea capaz de revivir más tarde este rato que estamos pasando juntos. Los religiosos, por lo poquito que hemos visto, han vivido con frecuencia en una situación que rayaba en la pobreza. La alimentación era de subsistencia y muchas veces se nutría de regalos que les hacían algunos bienhechores, mientras conventos más afortunados podían disponer de sus propios productos de las huertas, ¿no? Esta es la historia real, no está adobada. Es una historia de valentía, es una historia de superación de obstáculos, es una historia de fortaleza de ánimo, es una historia de alimentación, de supervivencia. Es una historia de personas grandes que han pasado desapercibidas para el gran mundo. Personas para las que la gastronomía ni existía. De personas valientes que se han enfrentado a mesas no siempre bien dispuestas o carentes de sustancia, cuando no de sustento. Y lo han hecho sin esperar del mundo nada a cambio. Y a pesar del título de mi presentación, y disculpa Juan, la cocina de los ángeles, quisiera mejor cerrar hablando
de la cocina de personas consagradas, animosas, esforzadas, calladas y austeras, de personas entregadas a una labor superior que han hecho un gran bien al mundo dentro de los silenciosos claustros de los conventos españoles. Así que, despacio, bajando la voz, cierro sus puertas, las de los conventos de Puntillas, y me quedo en el torno, esperando tener los deliciosos bocados con los que nos deleitan hoy. Muchas gracias. Bueno, pues ha llegado el momento de dar paso a la cena inaugural de este congreso, cena servida por Bodegas Campos y cuyos ingresos irán destinados a los conventos pertenecientes a la diócesis de Córdoba. No olviden que al término de la cena, la música cerrará esta velada de inauguración. Todo tipo de refugios, todo tipo de albergues, con calidades de conversación. Están en el documento de siempre la persona de esta molesta. Su último disco, con obras de Granados y Falla. Además de conciertos en España, la temporada 2016-2017 tiene compromiso en Estados Unidos, Sudamérica y China. El próximo otoño grabará para Sony un nuevo disco que saldrá en Navidad. Ruego silencio y un fuerte aplauso. Javi. Javi.